Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Listo, muchachos, vayan repasando ahí lo que hicimos en la clase anterior, por favor. ¿Les había dejado tarea? Sí, ¿cierto? ¿No? ¿No había quedado una tareita? No. Ok, bueno. No importa, no hay lío. Enciendan la cámara, Nicole, Julián, por favor. Gracias. Manténganla encendida durante toda la sesión, por favor. Bien, bueno, les voy a compartir ahí pantalla. Vamos a tomar ahí la... Esperemos que se conecte Andrés. Por favor, enciendan la cámara. Sara Vargas, Mariana Bonilla, Sara Pinzón, la cámara, por favor. Les repito, no la apaguen durante la sesión. Manténganla siempre encendida, por favor. La clase pasada me di cuenta que muchos la apagan, entonces, pues, no, si la apagan, de pronto los veo por ahí, pues los voy a retirar. Bueno, pues, es fácil tenerla encendida. Bueno, bien, entonces les decía, voy a compartir aquí la pantalla. Vamos a la foto. Bien. Antes de ver el tema de hoy se llama división de polinomios entre polinomios. ¿Listo? Ese es el tema que vamos a empezar a ver hoy y en el que vamos a trabajar. Entonces, antes de ver ese tema, vamos a recordar cómo es que se hace una división. ¿Listo? Algo que hemos venido trabajando pues desde la primaria, ¿cierto? Uno como en qué año empieza a ver la división. Paula Andrea, ¿tú te acuerdas de división? ¿Cuándo vimos las divisiones? Paula. Las divisiones. Sí. ¿Desde cuándo empezaste a dividir? ¿Como cuando estabas en qué año? ¿Cuántos Desde años tenías? tercero. Desde tercero, bueno, eso. Entonces, hace mucho tiempo. Entonces vamos a recordar eso. Entonces supongamos que vamos a hacer una división cualquiera. Entonces, dime un número, Paula. 5. ¿5? Listo, 5. Entonces vamos a dividir al 5. Entonces recuerden que cuando uno iba a hacer una división aquí, hacía algo así, ¿no? ¿Verdad? Entonces digamos que vamos a dividir el 5 entre... Dime otro número, Paula, a ver. 2.
Entre 2, eso, me gusta el 2. Listo. Entonces hacemos 5 dividido entre 2. Entonces, 5 dividido entre 2, ¿cuántas veces está? ¿Cuántas veces cabe? 2. 2, eso, 2. Y entonces ahora uno, ¿qué hace? Uno cogía y multiplicaba estos 2, ¿verdad? ¿Cierto? Hacía 2 por 2. ¿Y cuánto es 2 por 2? 4. 4. ¿Y ese 4 qué hace uno? ¿Qué se hace con ese 4? Deja un 1 porque sobraba 1. Eso, pero entonces, eso que deja un 1 acá, ¿de dónde sale ese 1? Ese 1 realmente sale es de hacer una resta, ¿cierto? De poner acá el 4 y restarlo, ¿no? O sea, uno no pone realmente 4, sino pone menos 4, ¿verdad? Y luego, pues esto uno usualmente lo hace en la mente, ¿cierto? Y entonces, ¿esto cuánto me daría? Acá, un 1, ¿verdad? Y ahí terminó la división, ¿o puedo seguir? ¿Qué dice Denis? Denis González. ¿Terminamos o seguimos? Se puede seguir poniendo la coma y un 0 al lado Ah, del bueno, 1. exacto. Podríamos seguir sacando cifras decimales. Pero si nos vamos a los naturales, ahí terminó, ¿verdad? Ahí terminó el proceso. ¿Por qué? Porque pues este número, el 1, ya es más pequeño que el 2, ¿cierto? Listo, muy bien. Entonces ahora ya recordamos cómo se dividía, ¿verdad? Entonces ahora vamos a recordar los nombres. ¿Cómo se llama este 5? ¿Cómo se llama el que está en la posición del 5? ¿Divisor? No, ese se llama dividendo. Dividendo. Dividiendo. ¿Listo? El que está en la posición del 2, ¿cómo se llama? Divisor. Divisor. Bien. El que está en la posición, bueno, del 2 que está abajo, ¿cómo se llama? Producto. No, cociente. Cociente. Ah. ¿Listo? Cociente. Y el que está aquí debajo, ¿recuerdan? Producto. Residuo. 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 ¿Listo? ¿Recuerdan también que uno podía hacer una comprobación de la división? ¿Sí comprobaban las divisiones cuando estaban por ahí en tercero? Seguramente sí, porque la profesora les debía haber dicho. Entonces, ¿uno cómo la comprueba? Diciendo que el dividendo debe ser igual a la multiplicación del divisor. Lo multiplicamos por el cociente. Y a eso le vamos a sumar el residuo. ¿Listo? Entonces comprobemos esta división a ver si quedó bien hecha. Multiplicamos. O sea, esto que dice que 5 debería ser igual. O sea, realmente acá está igual. Cuando uno va a hacer una comprobación, ese igual está como en duda. O sea, este igual es como si hubiese acá encima una interrogación, ¿cierto? Entonces, vamos a ver si 5 es igual al divisor, que fue 2, multiplicado con 2, y a eso sumarle el residuo que me dio 1. Entonces acá, 5 es igual, otra vez en duda. Ah, bueno, aquí quedó mal, ¿no? Aquí no era más 1, sino, Multiplicar. no era por 1, sino más 1, ¿no? Otra vez, entonces era el divisor, que era 2, multiplicado por el cociente, que era 2, y sumarle el residuo, que fue un 1, ¿no? Entonces, ahora sí, 2 por 2, 4. 4. Y 4 más 1, 4 más 1 es 5. 5. ¿Y 5 es igual a 5? Sí, o sea, lo que les decía. Esto en principio estaba aquí como en duda. No sabíamos si sí. Si nos da igual, entonces decimos que quedó bien. O sea que quedó bien hecha la división, ¿verdad? ¿Listo? Clarísimo, ¿no? Un tema de tercero. ¿No, Nicole? Sí, señor. Mira, es que vi que hiciste como que no, yo, ¿cómo así que no? Listo. Entonces ahora la división entre polinomios es hacer básicamente esto mismo. ¿Listo? Súper importante en los polinomios este paso. Esto que estoy subrayando acá. Poner esta resta. ¿Listo? ¿Bien?
Entonces, no se olviden de esto. ¿Ya lo anotaron? Si quieren, anótenlo, porque ahorita les voy a hacer una pregunta sobre esto. Entonces, anoten eso ahí rapidito, por favor. O tómenle un pantallazo ahí, como quieran, ¿vale? Olaya Acosta, por favor, enciende la cámara. Ya voy, profe. Juan David, ¿ya tomaste nota, Juan David? Andrés Guardia. Por favor, Andrés, enfoque la cámara hacia su rostro, Andrés. Gracias. Listo, muy bien, Andrés. ¿Ya tomaron nota? Diego, ¿ya tomó nota, Diego? ¿Listo? ¿Puedo borrar? ¿Borro? No, señor, un momento. Ok. ¿Listo? ¿Ya, muchachos? Sí. Ok, vale. Sí, señor. Bueno, voy a borrar ahí. Entonces ahora vamos a charlar aquí un poquito. ¿Listo? Entonces otra vez. ¿Qué significa un polinomio? ¿Cuándo tengo un polinomio? Mariana Bonilla, ¿cuándo tengo un polinomio, Mariana? No, Mariana. Cuando ¿Cuándo qué? tiene dos o más términos, la operación. Eso, cuando tenemos dos o más términos. Bueno, si tiene dos términos se llama, ¿cómo se llamaba todos? Cuando tiene dos Binomio. términos. Binomio. Binomio. Cuando tiene tres, Trinomio. binomio. Cuando tiene más de tres, polinomio. ¿Listo? Polinomio. Bien. Ahora, para todos, ¿cómo identifico los términos? ¿Cómo yo sé que la cantidad de términos que hay? Cuando los separan los signos. Eso, ¿qué signos? Más, menos, por No, o división. no. Solo el más o el menos. ¿Listo? Cuando están separados por un más o por un menos. ¿Listo? Ahí es cuando identifico los términos. ¿Bien? Vale. Cada término que va a tener. Cada término está compuesto por ¿qué? Por el número, la letra de los. Eso, por un número, por una letra, ¿cierto? Ese número lo llamamos el coeficiente, ¿cierto? Ese número, pues, puede pertenecer al conjunto de los números naturales o enteros o racionales, ¿de acuerdo? Ahora, las letras, entonces las letras que tienen arriba, Exponentes. exponentes, ¿verdad? Y esas letras, pues pueden haber polinomios en una sola letra, en dos letras, en tres letras, o sea, el polinomio no importa las letras, ¿bien? Entonces, los polinomios los vamos a ordenar. Entonces, les voy a recordar cómo se ordenan los polinomios. Bueno, entonces los polinomios se ordenan de acuerdo a las letras. O sea, vamos de lo más sencillo. Si un polinomio tiene una sola letra, digamos la X, entonces lo vamos a ordenar de mayor a menor. O sea, de mayor a menor que el exponente. ¿Bien? Entonces buscamos el término que tenga a la X con el exponente más grande.
y ese término se pone de primeras. ¿Listo? Luego, pues el exponente que vaya así de menor a mayor, ¿sí? Fácil. ¿Sí me entienden? No. ¿No? Por ejemplo, si yo tengo un 8x a la 4 y tengo un 9x a la 5, ¿cuál pongo primero? ¿Cuál es más grande entre x a la 4 y x a la 5? X X a la 5. Eso, entonces primero ubico el término que tenga x a la 5. Luego el término que tenga x a la 4. Luego el que tenga x a la 3. Luego el que tenga x a la 2. Luego el que tenga x a la 1. Y por último el que no tenga la x. ¿Listo? ¿Ahora sí es más claro? ¿Sí o no? ¿Sí? Listo, bien. Ahora, en el caso de que hayan varias letras, entonces se ordena respecto a una de esas letras. Se escoge. Supongamos que yo tengo un polinomio en las letras X y Y. ¿Bien? Entonces yo escojo respecto a qué letra lo quiero ordenar. Nuevamente, esto del orden casi siempre viene determinado por el orden alfabético. Entonces, si yo tengo X y Y, pues normalmente lo voy a ordenar respecto a la X. ¿Bien? Entonces, nuevamente con el exponente más grande que tenga la X. ¿Es claro? ¿Listo? Bien. Entonces, cuando ustedes vayan a dividir, perdón, cuando vayan a dividir polinomios, eso es lo primero que deben tener en cuenta, que los polinomios estén ordenados. ¿Listo? Y luego ya es hacer un algoritmo, aplicar un procedimiento, que es el que vamos a ver. Entonces, les voy a compartir pantalla y sobre ese ejercicio, entonces vamos a mirar cómo es que se haría la división. ¿Listo? Entonces, ¿ahí ya están viendo este archivo? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Entonces, vean acá. Bueno, aquí arriba teníamos lo mismo. Vea, dividiendo divisor, residuo y cociente. ¿Listo? Nada, normal. Entonces, ahora acá. Quiero hacer esta división. Quiero hacer la división entre... Vamos a hacer este primer ejercicio. ¿Listo? Este. Entonces, si ven, el polinomio que está en el dividendo sería a cuadrado más 3a más 2. O sea, sería realmente un trinomio. Y se va a dividir entre un binomio. ¿Sí? O sea, aquí cambió porque recuerden, antes estábamos haciendo divisiones, empezamos haciendo divisiones entre monomios. Y luego cambiamos, hacíamos divisiones de polinomios entre monomios. Entonces, lo de hoy, lo que les digo es división de polinomios entre polinomios. Entonces, presten mucha atención a cómo se realiza. Entonces, lo primero es mirar, escribir el dividendo. Pero el dividendo debe estar ordenado. ¿Está ordenado? ¿Ese trinomio está ordenado? ¿Está ordenado? No. Sí. No. Sí. Bueno, los que dicen que sí, los que dicen que no. ¿Cuántas letras tiene acá? 3, ¿Cuántas letras? 2. No, 2. solo hay una letra que es la A. ¿Vale? Entonces lo vamos a ordenar respecto a la A porque no hay más letras. Entonces primero debe aparecer la A con el mayor exponente que tenga. ¿Qué exponente tiene acá? 2. Acá, 1 y aquí no está. Entonces, ¿está ordenado? ¿Sí o no? Sí. Sí, Sí. ya está ordenado. Entonces, como ya está ordenado, acá simplemente es escribirlo. Entonces escribo A al cuadrado más 3A más 2. ¿Bien? Ahora, ¿qué hago? Lo mismo que hago con los números. Trazo acá la lineecita, ¿cierto? Trazo acá la otra lineecita. Bueno, no, hagámoslo acá. Trazo acá la otra lineecita. Y aquí pongo el otro polinomio. Que también debe estar ordenado. ¿Está ordenado A más 1? Sí. Sí, también está ordenado. O sea, ya de gratis.
venía ordenado. ¿Listo? En el caso de que no esté ordenado, acá es donde ustedes lo deben ordenar. ¿Bien? Entonces, ese es el primer paso. Entonces, ¿ya escribieron como título división de polinomios entre polinomios? Entonces van a poner ahí, digamos, paso 1 o lo que quieran. ¿Listo? Primero, entonces, ordenar los polinomios. ¿Listo? Vea el segundo paso. Segundo paso. Dividir el primer término del ¿Listo? Toca hacer eso. Dividir el primer término del polinomio que está en el dividendo entre el primer término del polinomio que está en el denominador. O sea, en últimas, acá uno está haciendo una división de monomio entre otro monomio, ¿verdad? ¿Cierto? Porque estamos dividiendo un término entre otro término. Entonces estamos dividiendo un monomio entre otro monomio. Entonces ahora hagamos eso. Pero esa división la hacemos por allá aparte. En principio, ¿no? Luego ya cuando ustedes cojan práctica, pues no va a ser necesario. Entonces, por acá aparte, escribamos. El primer término, vean, el primer término del polinomio que es, recuerden que el dividendo es este, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer término del polinomio que está en el dividendo? A al cuadrado. Entonces, ese a al cuadrado lo dividimos entre el primer término que está en el divisor. ¿Quién es el primer término que está en el divisor? A. Entonces, aquí ponemos A. ¿Y cuánto es A cuadrado dividido A? A la 3. No, Ah, sola. solo A. Porque ¿qué hacemos con los exponentes? Restarlos. Los restamos. Al exponente de arriba le quitamos el exponente de abajo, que es un 1, ¿no? Y 2 menos 1, 1. Pero pues ese 1 no es necesario escribirlo. Entonces, ese término se escribe aquí debajo en el cociente, ¿listo? O sea, aquí, seguimos. Dividir el primer término del polinomio que está en el dividendo entre el primer término del polinomio que está en el denominador. O sea, esto iría como entre paréntesis, ¿no? O sea, en últimas hacemos división de monomio entre monomio, ¿cierto? Y acá, ese término se ubica en Una el pregunta. cociente. Perdón. En ¿No? vez de denominador, ¿no sería divisor? Dime. En vez de denominador, ¿no sería divisor? Ah, sí que está en el. Sí, perdón, en el divisor. Sí, sí, tiene toda la razón. Acá. Divisor. Listo. Sí, sí. Divisor. 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 ¿Listo? Ese término se ubica en el cociente. Entonces cogemos ese término que nos dio, que fue la A, ¿cierto? Y la ubicamos acá en el cociente. ¿Listo? Ahora vamos al tercer paso. Entonces el tercer paso es multiplicar ese término que se ubicó en el cociente por todos los términos que hay en el divisor. Y se ubican debajo del dividendo. ¿Sí? Y se ubican debajo del dividendo. O sea, como cuando hacía uno la división de los números. Como si este fuera el 2
y este fuera el 2 que vimos en el anterior ejemplo, ¿recuerdan? Entonces, ¿cuánto era 2 por 2? 4. 4. Pero uno acá escribía 4. No. No, realmente escribía menos 4, ¿verdad? ¿Sí recuerdan? Sí, señor. Eso, ¿se acuerdan que les dije que tomaran nota de eso? Entonces, den en cuenta que allá dices menos 4. Entonces, acá vamos a hacer lo mismo. Hacemos la multiplicación, pero acá no escribimos lo que nos dé. O sea, sí escribimos lo que nos da, pero con signo contrario acá. Sí, acá debajo del dividendo, y acá es súper importante eso, con signo contrario. ¿Bien? Entonces, ahora aquí, recuerden que cuando yo voy a hacer una multiplicación, entonces este multiplica no solo al primero, lo que decía aquí. Se ubica ahí y se ubica debajo del dividendo, ¿cierto? Multiplicar ese término que se ubicó en el cociente por todos, aquí importante, por todos. O sea, este A multiplica a esta A y multiplica a este 1. ¿Bien? Entonces, empezamos. Primero el signo. ¿Cuánto es más por más? Más. Más. Entonces aquí no ponemos más, sino ponemos menos. Solo el número. ¿Y cuánto es A por A? A por A, pues me da A al cuadrado, ¿cierto? Y ahora ya hice la multiplicación del este con el primero, ahora falta con el otro. Entonces, ¿cuánto es más por más? Más por más me da más. Entonces pasa aquí con el signo contrario que sería menos. ¿Listo? Y A por 1, ¿cuánto es? Pues A por 1 es A. ¿Sí? ¿Claro eso? Le repito, ¿de dónde salió eso? De multiplicar este con la A y luego este con el 1. ¿Bien? Y luego, entonces, el cuarto paso es realizar esa división, esa resta o esa suma realmente, porque sumar es restar, perdón, restar es sumar, entonces realizar las operaciones. Profe, que me se le fue internet, pero que ya no demora en Suma entrar. o restas. ¿Bien? Entonces acá trazamos la lineecita. Trazamos una lineecita y hacemos la operación. Entonces, dense en cuenta que de una vez ya quedaron ubicados como términos semejantes. Que si ven, A cuadrado, A y A. O sea, son términos semejantes. Entonces aquí, ¿cuál es el coeficiente de esta A? ¿Qué número hay acá? Un 1, ¿no? Un 1 que es positivo. ¿Y qué número hay acá? También un 1. Un 1 que es negativo. Entonces hago la operación con los coeficientes. ¿Cuánto es más 1 menos 1? 0. 0. Como da 0 es como si estos se cancelaran. ¿Sí? Porque si lo escribo, realmente tendría 0 a cuadrado. Pero la operación que hay acá es una multiplicación. Y 0 por cualquier cosa me da 0. Y aquí los demás términos pues van a ser o sumar o restar, pero sumar o restar 0 no afecta. Entonces por eso no se va a escribir. ¿Listo? Entonces simplemente se cancelaron y ya. ¿Bien? Profe, no entendí. Por eso mira. ¿En qué paso no entendiste? En lo de las as. Las A's, por eso mira. Dejamos el A cuadrado. ¿Sí? Y hacemos la operación con los números, O sea, aparte, ¿de por dónde acá. salió este a cuadrado? Entonces, ¿cuánto es más 1 menos 1? ¿Cuánto es más 1 menos 1? 0. Entonces, como da 0, no hay necesidad de poner este A cuadrado. ¿Y que de dónde sale ese A cuadrado? De hacer la multiplicación del paso 3, que era que todos los que estaban aquí, que ese número, lo iba a multiplicar por este y por este. Entonces, A por A, A por A, Ah, Al cuadrado. A al cuadrado, de ahí salió este A cuadrado.
¿Sí? Ah, ok. Sí. Y ahora, A por 1 o Ah. 1 por A da A, pero primero el signo, ¿no? Más por más, y lo que les dice. Aquí va con el signo contrario, vean. Signo contrario. Eso es súper importante. ¿Bien? Entonces lo que les decía, esta no se escribe. Entonces ahora sigamos. Aquí, la misma historia, vea. A y A. Entonces dejo la A. Y hago la operación con los números. ¿Qué número hay acá? ¿Qué número hay acá? 3. 3 Positivo. positivo. ¿Y qué número hay acá? Menos 1. Un 1 negativo, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es más 3? Menos 1. ¿Cuánto es más 3 menos 1? 2. 2, o sea, un 2 2. que es positivo, ¿cierto? Positivo. O sea, más 2. No es necesario poner ahí el más, pero si lo quieren poner, no está mal. Y este, pues no se puede sumar aquí con alguien, entonces lo bajo tal cual. Lo bajo más 2. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Sí, señor. Listo, voy a borrar aquí esto. Y entonces ahora lo que sigue es repetir esto varias veces. ¿Cuándo? Hasta que termine. ¿Y cuándo voy a saber cuándo termine? Ya les digo. Entonces ahora el paso 5 es realizar, bueno, el paso 1 no, porque el paso 1 ya está ahí ordenado, ¿sí? De realizar el paso 2, 3 y 4, ¿cierto? ¿Hasta dónde? Hasta que el resultado sea con un grado menor al grado que está, o bueno, con un grado menor no, hasta que el resultado tenga grado menor al grado del divisor. ¿Listo? ¿Qué es esa cosa del grado? ¿Qué significa el grado? El grado es el exponente que tiene la variable, el exponente que tiene la letra. Entonces, acá, el dividendo, ¿qué grado tenía? Entonces, el exponente es, el grado es el exponente más grande. ¿Cuál es el exponente más grande que hay acá en el dividendo? 3A. No, el exponente, el exponente. El exponente es el que está Ahora. arriba. Entonces, ¿cuál es el exponente más grande que tiene la letra? O sea, aquí vamos mirando término a término. ¿Cuál exponente tiene acá la letra? 2. Aquí, 1. 1. Y aquí no tiene. Entonces, ¿cuál es el exponente más grande? 2. 2. Entonces, acá era de grado 2. Vean que hicimos esto y ahora aquí, ¿qué grado quedó? ¿Este es de qué grado? 1. 1. Este, el divisor es de qué grado? 1. 1. Entonces, voy a seguir haciendo esto ¿hasta cuándo? Voy a seguir repitiendo el paso 2, el paso 3 y el paso 4. ¿Hasta cuándo? Hasta que el resultado que me quede acá tenga un grado menor al grado del divisor. ¿Vale? Ahí termino. Entonces, aquí no he terminado. Porque otra vez, ¿este qué grado tiene? 1. Y el grado que hay acá es 1. Entonces, no he terminado. Entonces, tengo que seguir. Entonces, ¿cómo sigo? Pues vuelvo y aplico el paso 2. ¿Qué decía el paso 2? Que era coger el primer término, ¿cierto? Entonces, cojo el primer término, que es 2A, y lo divido entre el primer término de acá, que era A. Y entonces, ¿cuánto es más dividido más? Más. Más. No es necesario ponerlo. 2 dividido 1, acá es como si hubiese un 1, ¿cierto? 2 dividido 1, 2. Y A dividido A se cancelan. O sea, simplemente da 2. ¿Ese 2 qué signo tiene? Positivo, dijimos, ¿cierto?
Entonces acá, pues yo pongo más 2. Entonces ya hice el paso 2. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué hago? El paso 3. ¿Qué era? Multiplicar. Entonces otra vez. Más por más, más. Entonces aquí pasa con el signo contrario, que es menos. Y 2 por A es 2A. Y ahora, no he terminado porque falta multiplicarlo por este. Más por más. O sea, me olvido de este que ya había hecho. Ahora voy acá. Más por más. Más. Pasa aquí con el signo contrario, que es menos. Y 2 por 1, 2. ¿Cierto? Y entonces ya hice el paso 3. Entonces, ¿ahora qué hago? El paso 4. ¿Qué dice el paso 4? Que trace la lineecita y haga las operaciones. Entonces, como es A y A, ¿sí ven? Entonces dejo y hago la operación con los coeficientes. ¿Cuánto es más 2 menos 2? 0. 0. De hecho, eso es lo que yo quiero, eliminar este. O sea que si de pronto aquí me quedó más 2, no me va a dar el 0. Entonces, de pronto ahí fue algo que hice mal. Entonces, vengo y reviso acá el signo. ¿Vale? Porque otra vez, el objetivo es ir eliminando el primer término. Entonces, ahí se me eliminó. ¿Verdad? Ahí ya. Chao. Este se eliminó con este. Y entonces, ¿cuánto me quedó? Ahora lo otro. Hago lo otro. ¿Cuánto es más 2 menos 2? 0. 0. 0. Entonces, terminé. Este 0, entonces va a ser ¿quién? El residuo. ¿No? Este, pues se fue el cociente. Y bueno, ¿por qué terminé? Porque este, ¿qué grado tiene? Este tiene grado 0. Y aquí el grado era 1. Entonces, ahora sí ya llegué al momento donde ya no debo de seguir. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hacer la comprobación. Bueno, entonces acá vamos a escribir la comprobación. Entonces, nuevamente, ¿cómo comprueba uno una división haciendo el algoritmo que dijimos? Que el dividendo debe ser igual a la multiplicación del divisor por el cociente y sumarle el residuo. En este caso, ¿el residuo cuánto es? 0. Ya no tenemos que sumar, simplemente tenemos que revisar que la multiplicación de estos dos sí me dé el dividendo. ¿Listo? ¿Vale? Bueno, queda menos de un minuto. ¿Ya tomaron nota de esto? No. Tomen nota de eso rápido en lo que queda. Y ahorita en la siguiente hora, pues comenzamos haciendo la comprobación. ¿Listo? ¿Vale? Entonces tomen nota ahí. Si no alcanzan, tómenle en pantallazo. Bueno, porque toca hacer siempre esos pasos. ¿Bien?